Entonces, Prácticamente no se le escucha. ahora sí. Un poquito igual. Aún nada. Pero mejor. Sí, un poco mejorante. Bueno, yo soy la doctora Guillermo Yaguno. Yo les voy a dar este semestre de bacteriología y micología, así de simple conceptos del estudio de las bacterias y el estudio de los hongos. Vamos a ver más que todo lo que son las enfermedades, pero en esta clase y la otra semana vamos a ver las generalidades. Esto es de dónde viene el término bacteriología, todo lo que es sobre citología bacteriana, es decir, cómo está conformada la célula, aunque ustedes ya vieron en biología cuando estudiaron la célula procariota, ¿ya? Bueno, primero que todo vamos a definir la forma de calificación. Generalmente lo que hacemos es 6 puntos el examen y 4 puntos todas las actividades que hagamos en clases. Algo también que considero mucho es su participación en clase. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un chat, entonces a veces yo les hago preguntas sencillas de respuesta sí o no y ustedes tienen que escribir en el chat. O les hago alguna pregunta y ustedes en el chat escriben su respuesta y yo voy diciendo su respuesta, ¿ya? Pero no quisiera que todos hablen al mismo tiempo, sino que escriban en el chat y aparte eso me queda como constancia, o sea, ustedes deberían de participar cada vez que se les pregunta algo, deberían de escribir, ¿ya? Eso será como una constancia y eso también vale puntos. Todo se califica sobre 4 puntos. Su participación en clase, los trabajos asincrónicos, los trabajos de talleres, en fin, todo es sobre 4. Y los 6 puntos restantes serían, como ya les mencioné, el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? Escriban en el chat. Bueno, eso significa que los que sí están pendientes son Franco Barrera Miller, el resto se fue a dormir. ¿Qué pasó con el resto? Ya, perfecto. Entonces, vamos a... ¿no tienen entonces preguntas? ¿En qué sentido que Ana Torres? Ana Torres. Ana Torres. Ah, ok. Tienen que andar pendientes, ¿ya? En relación a las prácticas, bueno, vamos a hacer, por de pronto vamos a hacer unos talleres. Yo estoy ahorita haciendo unas adecuaciones en el laboratorio porque el laboratorio de bacteriología se cambió de edificio. Entonces ya no estamos en el edificio de veterinaria, sino que estamos en otro y tenemos unos pequeños inconvenientes que estamos solucionando. En el caso de las prácticas, el COE cantonal no permite, sin embargo, se están haciendo algunas de forma opcional para que los estudiantes, los que deseen bajo su responsabilidad puedan ir, ¿ya? Obviamente son opcionales, no es obligatorio ir. Y yo les voy apenas ya tenga todo solucionado en el nuevo edificio, yo les voy a comunicar, voy a hacer un listado de las prácticas para que ustedes se inscriban a estas y ustedes irían.
todavía después de unas 2 semanas aproximadamente. Ahora, obviamente estas prácticas no serían en el mismo horario porque tenemos las horas de taller en la tarde, súper tarde. Y a esa hora, hasta las 4:30, se están haciendo actividades en la universidad. Entonces, serían prácticas, aparte, ¿ya? Lo que sí vamos a manejar son los talleres. Los talleres son asincrónicos, esto es de que ustedes van a entrar por el modo y van a ver las actividades. Yo voy a estar pendiente de las actividades. Y más o menos cada 2 semanas vamos a tener encuentros sincrónicos, es decir, por videoconferencia con cada grupo. Eso también yo les voy a enviar la programación. Claro. Podríamos acomodar las prácticas, sí, pero el problema es de que tendríamos que revisar súper bien, porque yo también tengo otras actividades por la mañana en la universidad y también tengo otros cursos, entonces ahí tendríamos que ir hablando. Igual yo me comunicaría con la presidenta para revisar su horario y ver cómo hacemos con las prácticas. En el caso de los talleres, yo voy a crear los talleres, los grupos de taller. Al finalizar esta clase, ustedes ya van a saber a qué grupo corresponden, ¿ya? Cada vez que es talleres, ustedes ingresan, como yo les mencioné, ingresan al modo y les sale una actividad. Y esta actividad van a tener que exponerla en las fechas que yo les voy a mencionar. Al final yo les explico sobre los talleres, ¿ya? ¿Alguna otra inquietud? Sí, asincrónico solamente las horas de taller. Ahora, si existiera alguna reunión, alguna actividad adicional de la universidad que yo no pueda ingresar a hacer la videoconferencia, aunque por la hora es poco probable. Generalmente he tenido problemas en la mañana, más no en la tarde, pero si ocurriera algo, yo les enviaría por el modo alguna actividad asincrónica y obviamente le comunico a la señorita Miguel. Pero todas las teorías van a ser sincrónicas, todas en lo posible, absolutamente todas, y los talleres van a ser asincrónicos, ya solamente los talleres. Claro que, como ya les mencioné, yo les voy a enviar una programación para exposiciones. Estas exposiciones sí serían por videoconferencia, serían sincrónicas. Correcto, lo que pregunta el señor Canto, sí. Los talleres serían en el modo sin videoconferencia. ¿Alguna otra pregunta sobre el examen? El examen se está haciendo una programación para hacerlo presencial, ¿ya? Pero eso todavía no está bien definido porque también hay que ver cómo va el curso de la emergencia sanitaria. En el caso que fuera presencial, yo les enviaría una programación para que los estudiantes se acerquen a la universidad, así como los talleres. Ya, si ya tenemos prácticas, obviamente ya tendríamos también examen presencial. Ahora, supongamos que todo empeore y que no se pueda hacer las cuestiones presenciales, que no se puedan hacer las prácticas y no podamos hacer el examen presencial, ahí lo que vamos a hacer es el examen por el modo, ¿ya? Generalmente cuando yo hago un examen por el modo es como es un poquito largo porque yo lo que necesito es garantizar de que todos han leído con tiempo limitado, sí. Entonces tienen todos que haber leído para poder responder, porque a veces, aunque tengan el libro abierto, es complicado si no tienen idea. Entonces, la recomendación igual, si llegara a ser por el modo, sin videoconferencia, tienen que estudiar. El examen presencial, no, lo que pasa es de que nosotros generalmente los exámenes los tenemos que tener como evidencia, eso se queda en la secretaría y realmente de la forma online ha sido un poco complicado. Entonces eso reposa para cuestiones de cualquier auditoría posterior antes de que ustedes se gradúen.
Entonces tienen que tener, es preferible tener siempre los documentos impresos. No va a ser para el examen porque el examen, en el caso de bacteriología, no es como anatomía, que ustedes van con el hueso o hacen la necropsia y rápidamente ustedes saben qué órgano, tejido es. Acá es diferente porque son procesos. Entonces un proceso nosotros no lo podemos hacer en poco tiempo. ¿Ya? Entonces es teórico. Es teórico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta para que escriban en el chat? Creo que ya respondí la de todos. Igual si alguien desea alzar la mano, lo puede hacer y yo le doy la palabra. Dígame, Franco. Javier Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que no respondió lo que preguntaron un par de compañeras sobre si podemos nosotros formar nuestros grupos para taller. No vi esa pregunta. No vi. No, bueno, yo lo que les respondí es de que yo creo los grupos. Cuando vi una pregunta sobre los grupos, yo los creo. Yo creo los grupos. O sea, el grupo 1, el grupo 2 va a estar, yo los creo, porque a mí me gusta que ustedes trabajen en equipo, que todos se lleven bien. Entonces, sí, ya vamos a comenzar me van a comenzar a demostrar que el curso está separado, entonces vamos mal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Como les mencioné, los grupos general, grupo 1, grupo 2, yo los formo. Ahora, hay actividades que dentro del grupo, donde se van a formar subgrupos. Ahí sí, ustedes hacen un chat interno y se reparten los temas. Y ahí sí ustedes, los subgrupos, dentro del grupo que yo asigne, esos ustedes sí lo pueden formar como deseen. Pero el grupo 1 o grupo 2, yo soy la que los separa, ¿ya? Que de hecho es al azar aquí en el módulo. Es al azar. En desorden no, porque es por una cuestión al azar en el mundo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. No hay otra inquietud. A ver, esperemos 2 minutos para que piensen sus inquietudes. 2 minutos. Bueno, entonces ahora escriban. ¿Tienes alguna inquietud? Sí o no, todos. Franco, ¿cuál es su inquietud? ¿Puede hablar? Sí, solo tenía una pregunta, no sé si soy muy impertinente. Quería saber si el porcentaje que tiene el examen para la nota es fijo o hay alguna manera de aligerarlo un poco. Es fijo, es fijo. Ok, gracias. No. Íñiguez, ¿puede hablar? Angie Íñiguez. Sí, doctora, disculpe, quería preguntarle acerca de la asignación que usted puso en el modo, ¿cómo será todo lo del anillado? Ok. Bueno, ustedes tienen algunas actividades, o sea, en los talleres, ustedes van a tener que tener todas esas actividades impresas y anillarlas por cada parcial. Es decir, al final de ese parcial, ustedes todo lo que hicieron en talleres lo van a colocar en orden y lo anillan. Lo imprimen, lo ponen en orden desde el taller 1 hasta el taller que alcancemos, que creo que son 8, y lo anillan. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud?
Entonces ahora vamos a continuar con Y la clase. Sí. la interrumpo. Incluso así no me hayan revisado, o sea, no haya podido yo entregar el taller a la hora que estaba puesta en el mudo. ¿Tengo que anillarlo o no? Claro, o sea, el anillado es otra calificación, o sea, otra calificación sobre 4, ¿ya? Independientemente de que ustedes hayan entregado, tienen, eso es otra calificación, es decir, por ejemplo, el taller 1 de la semana pasada tienen un 4, el taller de esta semana otro 4, y así sucesivamente tienen 8 calificaciones sobre 4. Adicional a eso van a tener una 90 calificación que sería el anillado. Ya, entonces sí tengo que anillarlo. Muchas gracias, disculpe cualquier cosita. O sea, al final todos van a tener que haber hecho sus tareas, ¿ya? Porque tienen que anillar, pero que la presenten al final del parcial no significa que les voy a poner la nota individual. Eso es una calificación totalmente aparte. Bueno, luego cuando yo haga la programación de las clases prácticas, les voy a enviar un formulario para que me digan quiénes van a asistir y quiénes no. Y de acuerdo a eso, yo hago tanto mi programación de clases prácticas como la del examen. Obviamente los chicos que vayan a hacer la práctica se sobreentiende que también pueden asistir al examen. Entonces, todos los que logren venir, bajo obviamente su responsabilidad y su consentimiento y porque quieren ustedes hacer su práctica, yo tendré mi listado y en base a eso yo les publico para que vengan, ¿ya? Obviamente los que están fuera de Guayaquil me imagino que no van a poder asistir para nada a la universidad, entonces a ellos les haría el examen en línea. Uh-huh. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Bueno, entonces ahora sí vamos a avanzar con la clase. Si están viendo unas diapositivas, si están viendo las diapositivas, pongan en el chat, ¿sí o no? Todos en el chat, ¿sí o no? Ok, perfecto. Bueno, antes que todo, tenemos que revisar unos conceptos, como ya les mencionaba, y este capítulo 1 se trata de la introducción a la bacteriología, donde vemos nosotros términos, vemos cómo se clasifican los reinos vivos, cómo se clasifican las bacterias, luego vemos lo que es morfología bacteriana y genética y metabolismo. Todo eso en un solo capítulo, ¿ya? Entonces, la bacteriología es una rama de la microbiología, ¿ya? Entonces vamos a revisar el concepto de microbiología. La microbiología es una ciencia que estudia no solo la morfología de los microorganismos. A ver, ¿me pueden escribir a qué nos referimos si hablamos de morfología? Escriban en el chat, por favor. Escriban, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de morfología? ¿Alguien?
Ya. Bueno, les cuento. A ver, estructura de un organismo, sí, puede ser la forma, básicamente la forma de los seres. La evolución no, la evolución es otra cosa. Ciclo de vida es otra cosa, reproducción es otra cosa. Prácticamente la estructura, cómo se estructura el microorganismo. Por ejemplo, la forma, el tipo de agrupación, ¿ya? Eso sería morfología. Si tiene o no tiene flagelos, cuáles son las estructuras, qué contiene. Bueno, entonces tenemos, estudia no solo la morfología de los microorganismos, sino también su modo de vida. ¿A qué nos referimos al modo de vida? Modo de vida, a ver, escriban. ¿A qué nos referimos al modo de vida? Bueno, de hecho, el modo de vida, en el caso de las bacterias, es si vive en un medio aerobio o anaerobio. Aerobio es cuando viven en presencia de oxígeno, anaerobio en ausencia de oxígeno, y en fin. Ya, también su reproducción, ¿ya? ¿Qué tipo de reproducción es? Tiene. También hablamos de que estudia su metabolismo. ¿A qué nos referimos con metabolismo? ¿Alguien que escriba? ¿A qué nos referimos con metabolismo? Comportamiento y conductas. Comportamiento y conductas. A ver, veamos qué más han escrito. Claro, pero ¿a qué nos lleva el anabolismo y catabolismo? ¿A qué? ¿A obtener qué cosa? A obtener energía. Entonces, cuando hablamos de que estudia su metabolismo, vamos a hablar de que estudia cómo estos microorganismos obtienen energía, ¿verdad? Luego tenemos que también estudia la estructura molecular. ¿A qué nos referimos con estructura molecular? A ver, escriban. Recuerden que tienen que haber interactuado algunas veces en el chat, ¿verdad? Respondiendo, porque eso me garantiza que ustedes están ahí. Estructura molecular. Estructura molecular. ¿Cómo está conformada? No. ¿Con su formación? No. Su formación, pero es algo muy específico. Cuando ustedes escuchan biología molecular, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que va a estudiar? ¿Cuál es la unidad que vamos a estudiar? Estudio de las células, átomos, célula. Bueno, de hecho estudian la genética de los microorganismos, la genética. Denme un ratito, por favor. Bueno, sigamos. Sus propiedades patogénicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de propiedades patogénicas? A ver, enfermedad, correcto. Estudiamos cuáles son las enfermedades que producen estos microorganismos. Y luego tenemos que estudiar sus características antigénicas. ¿A qué nos referimos con eso? Características antigénicas. A la inmunidad, ¿verdad? A la capacidad que tienen estos microorganismos de producir una respuesta inmune en el hospedador, ¿ya?
la capacidad que tienen estos organismos de producir una respuesta inmune. Porque estos microorganismos tienen en su superficie antígenos, ¿ya? Antígenos, que van a hacer que se estimule el sistema inmune y se van a generar anticuerpos, como han escrito aquí. Ajá. Es decir, que los microorganismos van a tener los antígenos y en el hospedador van a estar los anticuerpos atacando a estos antígenos, ¿ya? Bueno, entonces tienen bien claro de qué se trata. Si se fijan, no es que ustedes traten de no memorizar los conceptos, sino que irlos analizando. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre algo de historia, ¿ya? Tenemos que la microbiología es una ciencia desde la creación del microscopio. ¿Por qué ustedes creen que va a ser desde la creación del microscopio? A ver, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Por qué va a ser una ciencia desde la fabricación o el desarrollo del microscopio? ¿Por qué? A ver, vamos viendo, porque fue desde entonces cuando se puede analizar, porque desde que hay bacterias, eso. Porque justo en el momento que se hizo un microscopio, nosotros las podemos observar. Esa sería la respuesta. Como dice Vera, ¿verdad? Porque ahí las podemos observar. Antes se pensaba que las enfermedades venían de la nada, ¿ya? No se podían observar estos microorganismos. Desde que se desarrolló el microscopio, ya se logró observar estos organismos que no son visibles a los humanos, ¿ya? Entonces tenemos, la primera persona que desarrolló un microscopio fue Zacharias Hansen de Middelburgo en 1600 en Holanda. Él desarrolló un microscopio, pero que ese microscopio no tenía la capacidad de observar bacterias, ¿ya? No tenía la capacidad de observar bacterias porque era como un estéreo microscopio. Ustedes han visto un estéreo que ustedes, por ejemplo, colocan un insecto y ven, obviamente lo que no se puede observar fácilmente. Ay, que alguien está compartiendo otra persona la pantalla. A ver, ¿quién está? Voy a tener que bloquear. Voy a tener que bloquear Voy a tener que bloquear unas. A ver, Kelal y Tati Kelal. Y Tati Kelal. Y Tati Kelal. Cuénteme, ¿por qué está compartiendo su pantalla? Ay, Dios mío. ¿Podrían confirmar si están observando la mía, Sí. mi proyección? Sí, ya se puede ver. Denme un ratito que tengo que bloquear unos permisos. No, disculpe. ¿Ya? Discúlpeme, lo que Denme pasa un es ratito. que estoy en la computadora y recién ayer lo compré y no sé manejar exactamente y ahorita ya me conecté en el teléfono mejor porque en la computadora no sé, no la manejo muy bien. Por Bueno, eso, puede disculpe. ser que hay una pantallita y usted les aplastó. O sea, no, porque no es fácil compartir. De hecho, compartir es más difícil. No hay que hacer algunas cosas como para que No se sé, le de prenda verdad. solito. Ajá. Pero Ajá. no hay problema, no hay problema. Voy ahorita a quitar unos permisos para que ustedes no puedan compartir. Ya, un ratito.
Bueno, vamos a continuar. A ver, si están viendo el PowerPoint, pueden confirmarme mediante el chat. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces teníamos que el microscopio, ¿verdad? El microscopio no sirvió para que exista esta ciencia, ¿verdad? Sin microscopio, tienen que tener muy claro, sin el microscopio no podría existir. Tenemos que el constructor amateur del microscopio, como ya les mencioné, Zacharias Hansen de Middelburgo, pero este microscopio no tenía la capacidad de ver bacterias. Recién en 1683, Anthony van Leeuwenhoek logra hacer un microscopio con la capacidad suficiente como para observar bacterias, ¿verdad? Entonces, él es el constructor, en otros textos dice que es el constructor amateur de microscopios y primero en observar bacterias procedentes del organismo humano. De hecho, si ustedes googlean a Anthony van Leeuwenhoek, ustedes podrían observar los dibujos de él. Él fue el primero, además de observarlos, en dibujarlos. Por eso se conoce que él fue el primero en observar bacterias. ¿Ya? ¿Alguien sabe? Me podrían escribir en el chat. ¿A partir de qué objetivo nosotros logramos ver bacterias? Porque acuérdense que nosotros tenemos el objetivo 4X, 10X, 40X, 100X. ¿A partir de qué objetivo nosotros podemos observar bacterias? 10, no. 40X, correcto. A partir del objetivo de 40, nosotros podemos observar bacterias. No las vamos a observar de forma detallada, ¿verdad? Como en el objetivo de 100, que nosotros sí podríamos ver si son cocos vacíos. Pero en el de 40X nosotros podríamos ver estructuras móviles que son las bacterias. Podríamos verlas sin definir realmente su forma. Ya podemos ver la movilidad bacteriana a partir de 40X. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿está claro esta diapositiva? ¿Está claro? Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Luego tenemos que recordar quién es el padre de la microbiología. El padre de la microbiología es Louis Pasteur, me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado, un químico francés, que fue la persona que dijo que los gérmenes son los causantes de las enfermedades. Y con esto refutó la teoría de la generación espontánea. Ustedes que ya vieron biología y la aprobaron, ¿verdad? Aprobaron esa materia. ¿Cuál es la teoría de la generación espontánea? ¿Cuál es la teoría de la generación espontánea? ¿Alguien que escriba? ¿Cuál es la teoría de la generación espontánea? Bueno, que la vida puede darse en un medio aleatorio o puede venir de la nada, ¿verdad? Que todo se creó de la nada, que las formas de vida surgían de esa forma. Claro. Correcto, eso es, de que todo venía de la nada, las enfermedades de una maldición, la vida también de la nada, ¿verdad? Pero él, con diversos estudios, como por ejemplo el estudio de la fermentación, el estudio de la pasteurización de la leche, donde comprobó que si pasaba por ciertos procesos físicos, la leche podría no dañarse porque no tenía una sobrecarga de bacterias, ¿verdad? En el caso de la fermentación, comprobó de que habían organismos que hacían estos procesos de fermentación. Estudió sobre gusano de seda, específicamente sobre un organismo que le producía enfermedad. Acuérdense que en esa época los tejidos se fundamentaban en esto. Investigó sobre el carbunco, que era una enfermedad que afectaba al ganado.
que es el anthrax, no sé si ustedes han escuchado sobre Bacillus anthracis, y también desarrolló la vacuna contra la rabia. ¿Ya? Él también fundó el Instituto Pasteur, que todavía existe, que existe hasta la actualidad en Francia, y que también tiene sus sucursales, ¿verdad? A nivel mundial hay algunos institutos Pasteur, principales están en Francia, ¿ya? Y por eso es considerado, como ya les mencioné, el padre de la microbiología. Luego tenemos a Robert Koch, que en cambio es considerado el padre de la bacteriología, porque él estudió sobre dos enfermedades muy importantes de esa época. En el caso de los animales, el carbunco, que también lo había estudiado Pasteur, él demostró que el Bacillus anthracis era el organismo que causaba el anthrax, en esa época carbunco infeccioso, porque inyectó a los ratones y demostró que en estos ratones se multiplicaba esta bacteria. También él desarrolló los primeros cultivos bacterianos, eso es muy importante. Antiguamente no se cultivaban las bacterias, pero él fue el primero en crear estas técnicas de cultivo. Por eso él es llamado el padre de la bacteriología y además ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, porque en esa época la tuberculosis era una epidemia muy mortal y que afectaba bastante a la humanidad, y él fue el primero en aislar este bacilo, y por eso también este bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis, también ustedes lo podrían encontrar en textos como el bacilo de Koch, de Koch por el apellido de la persona que lo aisló por primera vez, ¿ya? Bueno, entonces es muy importante saber sobre estas personas que fueron los pioneros en el desarrollo de la microbiología y la bacteriología. Ya. Luego vamos a ver la clasificación de los reinos vivos, que es un recordatorio, ¿verdad? Ustedes a lo largo de su vida estudiantil han visto algunas clasificaciones de los reinos vivos. Yo les estoy colocando 5 clasificaciones. Hay una clasificación muy de bacteriología, que es la clasificación de Wood, y ya les explico por qué. Originalmente, una de las primeras clasificaciones más conocidas es la de Aristóteles, que sencillamente dividía a los reinos vivos en animal y vegetal, ¿ya? Luego tenemos a Haeckel. Él en cambio dividió al reino plantae, que obviamente iban todas las plantas, animales, a todos los animales, y protistas, a todos estos organismos que no podían en esa época definirlos si eran plantas o animales. Ahí podrían estar los protozoarios, ahí también estaban las bacterias, los procariotes. Luego tenemos Whitaker, que en cambio Whitaker dividió en 5 reinos vivos. Tenemos el reino monera, el reino protista, fungi, plantae y animales. Fungi, los hongos entrarían en el reino fungi, que son eucariotes, pero que tienen unas características, sobre todo en sus estructuras diferentes. Entonces los puso como reino fungi. Protistas están todos los eucariotes que tienen características adicionales y que son mucho más pequeños, por ejemplo los protozoarios, y el reino vivo monera, que ahí estaban todas las bacterias. Luego tenemos a Wood, que como yo les mencioné hace un rato, esta es una clasificación muy de bacteriólogos, porque él lo que hizo fue agregar, separar el reino monera, ¿verdad? Separarlos en eubacteria y arqueobacteria. ¿A qué se refiere esto? Eubacterias son todas aquellas bacterias que causan enfermedad en los organismos eucariotes, por eso se dice eubacteria. Todas aquellas bacterias que causan enfermedad en los organismos eucariotes. Arqueobacteria, todas aquellas bacterias que no causan enfermedad. Y luego tenemos los mismos que comentaba Whitaker, protista, fungi, plantae y animales. Y por último, Wood en 1990 sencillamente coloca bacteria, todas aquellas bacterias que causan enfermedad,
En eucariotes solamente le puse bacteria y arcae, todas aquellas bacterias que son apatógenas, que no producen enfermedad, y eucaria ahí agrupó a todos, absolutamente a todos los organismos eucariotes. Es decir, en el reino vivo eucaria estarían los protistas, los fungi, los plantae y los animales. ¿Ya? Dígame, Dimones. Perdón, se me subió de manera involuntaria. No sé qué hice. No se preocupe, está bien. Ya. Bueno, entonces continuamos con la clasificación de los reinos vivos, que igual con toda la evolución de la biología molecular y tantas técnicas, estas cosas son clasificaciones que en algún momento podrían también cambiar, ¿ya? Por eso no, cuando hablamos de organismos vivos, nosotros no tenemos nada definido. Por eso en la medicina, ustedes siempre van a tener que estudiar, porque todo cambia, ¿ya? Bueno, entonces ahora vamos a hablar específicamente de la bacteriología. Tenemos, la bacteriología nació dentro de la microbiología, ¿verdad? Como ciencia a partir del microscopio, de la creación del microscopio, específicamente desde el microscopio de Anthony van Leeuwenhoek, porque Anthony van Leeuwenhoek, como yo les mencioné, fue el primero en observar bacterias, ¿ya? Entonces, se considera la bacteriología una ciencia desde el siglo XIX. Entre los investigadores importantes de la bacteriología tenemos a Pasteur, Kohn y Koch. Pasteur porque fue el primero en refutar la generación espontánea, diciendo que las enfermedades, algunas enfermedades infecciosas tenían origen bacteriano, y esto lo pudo definir, como ya les mencioné anteriormente, por estudios sobre la fermentación y sobre específicamente las enfermedades infecciosas. Luego tenemos a Kohn. ¿Por qué es importante? Porque fue el primero en clasificar a las bacterias. Aunque no es una clasificación como las que ya vimos anteriormente, él las clasificó, por lo menos dijo, existen las bacterias y estas bacterias para mí se encuentran dentro del reino vegetal, ¿ya? Y luego tenemos a Koch, que como ya les mencioné, aparte de estudiar sobre la tuberculosis, sobre el antrax, él fue el primero en aislar estas bacterias. Él desarrolló las técnicas de cultivo e identificación de estas bacterias, como ya les mencioné, del antrax y del Mycobacterium tuberculosis, Bacillus anthracis y Mycobacterium tuberculosis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? A ver, escriban en el chat, ¿sí o no? Así están bien activos. Bueno. Pero recuerden que son 42. 42 no debería de haber aquí. 42 no. Claro, las diapositivas, lo que pregunta Cindy López. Si ustedes ingresan a Edmodo, ya mismo ingresan a Edmodo porque ya mismo les va a seguir los grupos que pertenecen. Cuando ingresen a Edmodo, ustedes entran a carpetas y en carpetas está el primer parcial. Dentro del primer parcial está esta diapositiva de la siguiente clase. Luego yo les voy a ir subiendo. Pero es en Edmodo. En Edmodo yo les tengo toda la información. Teams solamente voy a usar para videoconferencias. Y Edmodo para todo lo que es compartir documentos, trabajos, todo por allá, por Edmodo, para evitar confusiones. Bueno, entonces sigamos con estas diapositivas que son pocas. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de bacterias, nosotros hablamos también de que las bacterias tienen que tener un nombre, ¿verdad? Entonces para poder clasificar y nombrar a las bacterias es necesario recurrir a la taxonomía, que es una ciencia que estudia los nombres científicos y estos nombres oficiales van a ser dependiendo de cada taxón de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen nombres científicos, absolutamente todos. El taxón son grupos de organismos definidos por similitudes en su reproducción, similitudes anatómicas o genéticas.
Y los niveles taxonómicos, cuando nosotros tenemos un organismo, dependiendo de qué organismo sea, generalmente nosotros hacemos niveles taxonómicos. Tenemos el dominio, el reino que ya vimos, algunos tipos de reinos, el filum, generalmente en el caso de los parásitos, ustedes también creo que están viendo parasitología en este momento, en el caso de los parásitos siempre se coloca el filum, ¿verdad? La clase, el orden, la familia y la especie binominal, como en el caso de las bacterias, género y especie. Aquí dice epitelio, pero no es epíteto, es especie. Bueno, luego tenemos la nomenclatura, en cambio, es un código internacional para unificar los nombres científicos. Es decir, que siempre cuando hablamos de nombres científicos tenemos ahí un código internacional que regula y unifica la forma de colocar los nombres científicos. Cuando hablamos también de taxonomía, como yo les mencioné, para poderlos agrupar a las bacterias es necesario clasificar e identificar. Nosotros vamos a clasificar a las bacterias de acuerdo a sus características. Tenemos una clasificación fenotípica y también tenemos una clasificación filogenética. La clasificación fenotípica es todo lo observable, lo que podemos observar. En el caso de las bacterias, ustedes dicen, no, pues si las bacterias no se observan, no se pueden observar al simple ojo humano. Pero como sabemos que tenemos el microscopio y también tenemos técnicas de cultivo que nos permiten diferenciar, si nosotros hacemos un cultivo y vemos que la colonia crece de una forma, tiene una tonalidad, esa es una característica fenotípica en el caso de las bacterias. Entonces, fenotípicamente nosotros podemos clasificar a las bacterias según su tipo de tinción. Recuerden en biología, gram positivas, gram negativas. Dependiendo de su tipo de respiración, resulta que la bacteria para su desarrollo tiene que estar en presencia de oxígeno, entonces yo voy a poner el medio cultivo en aerobiosis, con oxígeno, pero no, resulta que estas bacterias no crecen en presencia de oxígeno, voy a poner las bacterias en unas cámaras de anaerobiosis para que desarrollen, en unas cámaras donde no va a haber oxígeno. También tenemos, entre otras de las clasificaciones fenotípicas, la formación de esporas. Hay bacterias que tienen la capacidad de contener esporas. Las esporas es como una semilla, ¿ya? Así como las plantas pueden tener semillas, ¿verdad? Hay bacterias que se forman internamente como unas semillas. Y metabolismo, también, como ya les mencionaba, ¿cuál es la forma de obtener energía? Nosotros, mediante los medios ejecutivos, nosotros podemos identificar cómo es su metabolismo, ¿ya? Dependiendo de su forma de obtener energía. Luego tenemos la clasificación filogenética, como su nombre dice, filogenética se refiere a el estudio del DNA, cómo está conformado el DNA de esta bacteria. Entonces, dependiendo de eso, nosotros también subdividimos y los clasificamos. La identificación, como dice ahí, son procedimientos que nos sirven para clasificar. En el caso de las bacterias, ¿cuáles son procedimientos para clasificar? La observación en directo en el microscopio, la observación del desarrollo en el medio de cultivo, la observación de las reacciones bioquímicas que puedan desarrollar. Ya, como nosotros sabemos una reacción bioquímica, por ejemplo, hay una prueba súper sencilla que nosotros agarramos una colonia de bacteria y le colocamos agua oxigenada. Si esta bacteria, si esta mezcla genera burbujas, nosotros decimos, esta bacteria es catalasa positivo. ¿Qué significa eso? Que la bacteria en su estructura tiene la enzima catalasa que va a romper los puentes de hidrógeno y libera el oxígeno que se encuentra en el agua oxigenada y ustedes van a observar burbujas. ¿Ya? Me imagino que ustedes ya hicieron esto en biología. ¿Hicieron la prueba de catalasa en biología? ¿Pueden responder sí o no? Bueno, esperemos que este semestre ustedes puedan hacer la prueba de catalasa en el laboratorio. Ya, bueno. De hecho, es muy sencillo. Pues sigamos. Luego tenemos los grupos bacterianos. Nosotros clasificamos a las bacterias de acuerdo a su pared celular. Como les mencionaba anteriormente, teníamos las eubacterias, que son las bacterias capaces de producir enfermedades en los eucariotes.
Si estas son eubacterias gram negativas que tienen una pared celular compleja, acuérdense que las bacterias gram negativas tienen 3 capas, ¿verdad? Nosotros decimos que es una bacteria Gracilicute, ¿ya? Luego tenemos las eubacterias gram positivas, acuérdense, las gram positivas apenas tienen 2 capas, se tiñen de morado. Estas algunas gram positivas tienen esporas. A este grupo le decimos firmicutes. Luego tenemos eubacterias que carecen de pared celular, es decir, son bacterias que causan enfermedad, pero que no tienen pared celular, es decir, no son ni gram negativas ni gram positivas, como por ejemplo los micoplasmas. A este grupo le llamamos tenericutes. Y luego tenemos las bacterias que no ocasionan enfermedad, que son apatógenas, sin enfermedad, y a este grupo le llamamos mendocicutes. Esta es una de las tantas clasificaciones bacterianas, ¿verdad? Bueno, y por último, vamos a ver los grupos bacterianos. Los grupos bacterianos se dividen en familia, género, especie, tipo, subespecie y cepa. En el caso de los grupos bacterianos, nosotros tenemos que las familias están formadas por géneros relacionados. Por ejemplo, tenemos la familia Enterobacteriaceae. ¿Qué característica tiene esta familia Enterobacteriaceae? De que todos los géneros que están dentro de la familia Enterobacteriaceae son bacterias bacilos gram negativos que colonizan el intestino, ¿ya? Bacilos gram negativos que colonizan el intestino. Además, son anaerobios facultativos y tienen un metabolismo fermentador, ¿ya? Entonces, todos los géneros que están dentro de esta familia Enterobacteriaceae van a tener estas características que les estoy mencionando. Luego tenemos los géneros. Los géneros contienen, dentro de un género hay varias especies relacionadas. Por ejemplo, una de las bacterias famosas tenemos la bacteria Escherichia coli. Entonces, el género es Escherichia, ¿ya? Y dentro de este género Escherichia existen diversas especies, como por ejemplo la especie coli. Luego tenemos las especies, también van a tener, dentro de una especie puede haber diferentes cepas, no siempre, pero generalmente las especies tienen diferentes cepas, ¿ya? Entonces, en el caso de Escherichia coli estamos hablando familia Enterobacteriaceae, género Escherichia, especie coli. Y cuando hablamos de cepa, nosotros podríamos decir la cepa O157H7, que eso es un serotipo. Si ven abajo, tipo, subespecie y cepa. Entonces, aquí sería serotipo O157H7. ¿Y por qué serotipo? Porque la O nos referimos a un antígeno que está dentro de la membrana externa. Y la H nos referimos a un antígeno que está dentro del flagelo. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de antígenos? Resulta que esta bacteria tiene estos antígenos que pueden causar una respuesta inmune. Entonces, ahí nosotros la agrupamos por serotipo. Y luego las cepas, que generalmente son por códigos de los genes, las cepas, nosotros ya hacemos una clasificación molecular. Ya es, netamente hablamos de una clasificación de la subespecie molecular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Pueden alzar la mano también. Si alguien quiere hablar. O si no, sencillamente pongan los 42, no. Bueno, entonces no hay preguntas. Ahora vamos a hacer un pequeño trabajo, muy sencillo. Les voy a compartir la pantalla, otra diapositiva. Déjenme, vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Y ahora vamos a poner...
Un ratito. Les voy a compartir la pantalla, la ventana, ¿verdad? Vamos a compartir el modo. Ustedes están viendo. Como ya les mencionaba, dentro de su clase, voy a poner bacteriología y micología del B. Dentro de su clase, ustedes tienen una carpeta, bueno, valga la redundancia, se llama carpetas, ¿verdad? Entonces, dentro de esta carpeta tenemos otra carpeta que se llama primer parcial, ¿ya? Y en esa carpeta ya tengo subido el capítulo 1, que es introducción a la bacteriología, y el subtema del capítulo 1, que es citología bacteriana, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño trabajo, ya les explico de qué se trata. Vamos a cargar uno que ya está, ya lo tengo hecho, que es un trabajo que se llama grupos bacterianos, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a escoger una bacteria y desglosar según los grupos bacterianos. Es decir, por ejemplo, bueno, no van a hacer Escherichia coli porque ya hablamos de esto. Por ejemplo, escogen Mycobacterium tuberculosis. Entonces ustedes van a poner la familia que corresponde al Mycobacterium tuberculosis, el género, cuál es el género, qué palabra es el género, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, cuál es la especie, y si existiere, si ustedes encuentran en internet una subespecie o cepa, también lo colocan, ¿ya? No se olviden, y aquí les voy a agregar, no se olviden de agregar la bibliografía. Y ustedes lo suben aquí en el módulo. Entonces les voy a asignar, esto es un trabajo que vamos a hacer en este momento. Obviamente los que están pendientes de la clase, los que están participando, los que están en su clase, el resto si no está puede hacer una justificación de su falta mediante consejo directivo. Ahí ustedes van a colocar hasta las 5:30, que es la hora que acabo. Ustedes van ahorita a dedicarse a investigar, escojan la bacteria que más les parezca y hasta las 5:30 ustedes tienen chance para subir este trabajito. Entonces aquí está asignar y en ese momento les va a salir a todos. ¿Ya? Ahora también les voy a explicar sobre el trabajo que va a hacer. Antes de que se pongan a hacer esto, en 2 minutitos les explico el trabajo para el taller, el trabajo asíncrono, que ya se lo subo, que es un trabajo que les envié también ayer a los chicos de edad. Miren, en edad está en el grupo 1, ya los voy a dividir, eso va a ser sorpresa. El grupo 1 ya tiene su trabajo sobre bioseguridad, se los voy a leer por si hay alguna inquietud para los chicos que les toque grupo 1. Ustedes cuando abran su clase les va a seguir aquí, en este lado les va a seguir su grupo y les va a seguir grupo 1 o 2 dependiendo de qué es lo que les haya tocado, ¿ya? Entonces, los chicos que son grupo 1, hoy les va a salir este trabajo y los que son grupo 2 les va a seguir uno similar, no el mismo, pero uno similar, ¿ya? Entonces, en el caso de este grupo 1, ¿ya? De este grupo 1 tenemos el grupo 1, yo les he puesto así a los chicos, el grupo 1 tiene 23 estudiantes y vamos a dividir
vamos a dividir en 3 subgrupos de 5 personas y 2 subgrupos de 4 personas. Como yo estaba viendo, ustedes son 45, es decir, más o menos vamos a tener la misma división, un grupo 1 de 23 estudiantes y un grupo 2 de 22. En el caso de ustedes, todo ese grupo 1, como de aquí en adelante van a trabajar juntos, ¿ya? Van a hacer un chat de WhatsApp. Ya, entonces cada vez que tengan que subdividirse las cosas, ustedes por ahí se conversan. Entonces, en el caso, por ejemplo, del grupo de el grupo 1 está conformado por 23 estudiantes. Y a este grupo lo subdividimos en 3 subgrupos de 5 personas, que ahí sí ustedes pueden elegir, y 2 subgrupos de 4 personas, que como ya les dije también, en ese caso ya pueden ustedes también dividirse, ¿ya? Apenas les salga el grupo asignado. Entonces, ustedes lo que van a hacer es realizar una lectura íntegra del texto, que ya les explico cómo está dividido. Van a desarrollar un análisis con los puntos más importantes y van a desarrollar unas diapositivas para su posterior exposición. Como ya les mencioné, vamos a hacer una planificación de las exposiciones. Ustedes tienen que tener las listas. Algo muy importante, que a las 8:30 de la noche, todos, absolutamente todos los integrantes del grupo, así como dice aquí, todo está escrito, lean bien, deberán subir las diapositivas en el modo dentro de esta asignación. Y algo muy importante, si alguien no la sube, por más de que su compañero haya subido y diga su nombre, no les voy a hacer valer. Porque con esto yo garantizo de que todos han trabajado. No es que le dejan a alguien endosado el problema y ya, pues que esta persona se encargue de subir. No. Al final del día todos van a tener las diapositivas, ¿ya? Y por eso cada uno, yo sé que cada uno de ustedes tiene las diapositivas porque cada uno las subió, ¿ya? Entonces, ustedes internamente, una vez que ya están divididos los 5 subgrupos, ustedes van a decidir quién va a ser el subgrupo A, quién va a ser el subgrupo B, quién va a ser el subgrupo C, D y E, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos un PDF que es una revista argentina de bioseguridad, porque la semana pasada lo que vimos fueron materiales, equipos de laboratorio que hicieron ustedes los dibujos y vieron esos videos, ¿verdad? Ahora esta semana ustedes van a leer sobre bioseguridad, que es algo que está muy de moda, ya creo que todos lo dominan, pero vamos a ver específicamente la bioseguridad en los laboratorios. Entonces, aquí está, por ejemplo, su grupo A le toca bioseguridad y bioprotección en las colecciones de cultivos microbianos. Eso está en la página 15, ahí comienza. Ya son algunas páginas, pero en la página 15 comienza. Ojo con eso. La página es donde comienza ese artículo, porque son artículos, ¿ya? Eso es muy importante que revisen bien. Luego su grupo B les toca percepción de riesgo, vulnerabilidades que exponen a riesgo biológico en una unidad de prácticas veterinarias. Luego tenemos el grupo C, estrategias para la bioseguridad en instalaciones pecuarias intensivas. Luego tenemos el subgrupo D, diseño básico de bioseguridad para el biotero de criba de ratones. El grupo E, flujo de material biológico en laboratorios para agentes biológicos exóticos del área veterinaria en Argentina. Entonces, cada grupo deberá realizar esto, ¿ya? Entonces, ya les he explicado para que ustedes a las 5:30, que ya terminan de hacer el taller de los grupos bacterianos, déjenme ver su taller de los grupos bacterianos. Aquí veo, bueno, nadie ha entregado todavía, ya lo van a realizar. Esto es algo muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Entonces,